La Guerra Fría fue un periodo de tensiones extremas y rivalidades ideológicas entre las dos grandes potencias del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética, este conflicto no solo dividió al mundo, sino que transformó la política internacional, la economía global, la tecnología, la cultura y las vidas de millones de personas. Para entender por qué y cómo este enfrentamiento ideológico, político y militar marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, es necesario explorar sus raíces, su desarrollo y su legado. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las principales potencias mundiales. Aunque habían sido aliados durante la guerra, sus diferencias ideológicas eran demasiado profundas para que esa alianza pudiera perdurar. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Harry Truman, buscaba un mundo basado en el capitalismo y la democracia, donde las economías de mercado promovieran la libertad individual y la prosperidad. La Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, aspiraba a expandir su sistema comunista, basado en la centralización económica y el control del Estado. La brecha entre estos dos sistemas pronto se convirtió en un conflicto de escala global. En Europa, el continente quedó dividido en zonas de influencia. Mientras que las democracias occidentales, lideradas por Estados Unidos, ayudaron a reconstruir Europa Occidental mediante el Plan Marshall, la Unión Soviética consolidaba su control sobre Europa del Este, donde instaló regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria. Esta división fue descrita por Winston Churchill en su famoso discurso en 1946, en el que advirtió que un telón de acero había caído sobre Europa, separando al continente en dos esferas de influencia opuestas. El Plan Marshall no solo tenía un propósito económico, sino también político. Estados Unidos temía que la devastación causada por la guerra dejara a Europa vulnerable a la influencia comunista. Al proporcionar ayuda económica, esperaba evitar que los países de Europa Occidental se sintieran atraídos por las promesas del comunismo. Esta estrategia funcionó, y Europa Occidental experimentó un rápido crecimiento económico en la posguerra. Por otro lado, la Unión Soviética impuso su propio modelo de desarrollo en Europa del Este, basado en la nacionalización de la industria y la colectivización de la agricultura, lo que generó tensiones con los países bajo su dominio. El primer enfrentamiento directo entre las superpotencias no ocurrió en Europa, sino en Berlín, una ciudad dividida dentro de la zona de ocupación soviética. En 1948, Stalin decidió bloquear el acceso terrestre a Berlín Occidental, con la esperanza de que Estados Unidos y sus aliados abandonaran la ciudad. En lugar de rendirse, los estadounidenses y los británicos lanzaron un puente aéreo masivo que mantuvo a Berlín abastecida durante más de un año. Este fue uno de los primeros momentos críticos de la Guerra Fría, y demostró la determinación de Occidente de no ceder frente a la presión soviética. Este incidente marcó el inicio de una serie de eventos que consolidaron la división de Europa. En 1949, los países de Europa Occidental, junto con Estados Unidos y Canadá, formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza militar destinada a protegerse mutuamente en caso de un ataque soviético. En respuesta, la Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia en 1955, uniendo a sus países satélites en una alianza militar similar. Mientras Europa se dividía en bloques opuestos, las superpotencias comenzaron una carrera armamentista que definiría el resto de la Guerra Fría. En 1949, la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, poniendo fin al monopolio nuclear de Estados Unidos. Esta competencia para desarrollar armas más poderosas llevó al desarrollo de bombas de hidrógeno y misiles balísticos intercontinentales, que podían llevar estas armas a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos. Esta carrera nuclear creó un ambiente de constante temor a la destrucción total, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían que una guerra nuclear significaría el fin de la civilización. Sin embargo, el temor a la destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés, también actuó como un disuasivo. Ninguna de las dos superpotencias estaba dispuesta a iniciar un conflicto directo que pudiera llevar a la aniquilación nuclear. Esto resultó en lo que se conoció como guerras subsidiarias, en las que Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron a bandos opuestos en conflictos locales en todo el mundo, sin enfrentarse directamente. Uno de los primeros de estos conflictos fue la Guerra de Corea, 1950-1953. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos zonas de ocupación, con el norte bajo control soviético y el sur bajo control estadounidense. En 1950, Corea del Norte, con el apoyo de la Unión Soviética y China, invadió Corea del Sur,
con el objetivo de reunificar la península bajo un régimen comunista. Estados Unidos intervino rápidamente bajo el mandato de las Naciones Unidas y una coalición internacional luchó para defender a Corea del Sur. La guerra se prolongó durante 3 años, resultando en millones de muertos, pero terminó en un punto muerto. Corea sigue dividida hasta el día de hoy, y la península sigue siendo uno de los puntos de mayor tensión en el mundo. Otro conflicto clave fue la Guerra de Vietnam, que comenzó como una lucha de independencia contra los colonizadores franceses, y se convirtió en un campo de batalla más amplio en la Guerra Fría. Al igual que Corea, Vietnam fue dividido en dos, el norte comunista y el sur apoyado por Estados Unidos. Durante más de 2 décadas, Estados Unidos intentó evitar que el sur cayera bajo control comunista, pero finalmente, en 1975, las fuerzas del norte tomaron Saigón, poniendo fin a la guerra. Vietnam se reunificó bajo un gobierno comunista, lo que representó una de las mayores derrotas para Estados Unidos durante la Guerra Fría. Además de los conflictos en Asia, América Latina también fue escenario de importantes enfrentamientos ideológicos. En 1959, la Revolución cubana llevó al poder a Fidel Castro, quien rápidamente se alineó con la Unión Soviética. Para Estados Unidos, la presencia de un régimen comunista a solo 150 kilómetros de sus costas fue vista como una amenaza inaceptable. Esto llevó a la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, cuando un grupo de exiliados cubanos, apoyados por la CIA, intentó derrocar a Castro. El fracaso de esta operación consolidó la posición de Castro, y empujó a Cuba aún más hacia la órbita soviética. En 1962, la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Los soviéticos, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, instalaron misiles nucleares en Cuba, lo que provocó una respuesta inmediata de Estados Unidos. Durante 13 días en octubre de 1962, el mundo contuvo la respiración mientras el presidente estadounidense John F. Kennedy y Khrushchev negociaban una salida al conflicto. Finalmente, la crisis se resolvió cuando la Unión Soviética accedió a retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir Cuba y retirara sus propios misiles de Turquía. La Guerra Fría no solo se libró en los campos de batalla y las mesas de negociación, sino también en el ámbito del espionaje y la propaganda. Las agencias de inteligencia, como la CIA en Estados Unidos y el KGB en la Unión Soviética, jugaron un papel crucial en la obtención de información, el sabotaje y la desestabilización de gobiernos extranjeros. Al mismo tiempo, ambas superpotencias utilizaron la propaganda para promover sus respectivas ideologías. La cultura popular, el cine, la literatura y los medios de comunicación se convirtieron en herramientas poderosas en esta guerra ideológica. Las películas de Hollywood glorificaban el estilo de vida capitalista y democrático, mientras que los medios soviéticos promovían los ideales del comunismo y denunciaban el imperialismo estadounidense. Uno de los aspectos más fascinantes de la Guerra Fría fue la carrera espacial, que simbolizó la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio tecnológico. En 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial, lo que supuso un duro golpe para el prestigio estadounidense. Estados Unidos respondió con la creación de la NASA y el lanzamiento de su propio programa espacial. La carrera espacial alcanzó su punto culminante en 1969, cuando el astronauta estadounidense Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Aunque la carrera espacial fue una competencia por el prestigio, también tuvo importantes implicaciones científicas y tecnológicas que continúan influyendo en el mundo hoy en día. Mientras tanto, en Europa del Este, el dominio soviético comenzó a ser cuestionado por movimientos de resistencia en países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia. En 1956, una revuelta popular en Hungría fue aplastada brutalmente por las tropas soviéticas, lo que demostró la disposición de la URSS a usar la fuerza para mantener su control sobre el bloque comunista. Sin embargo, en la década de 1980, la situación comenzó a cambiar. El régimen soviético, debilitado por problemas económicos y la guerra en la Guerra Fría, no solo fue una era de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también un conflicto que impactó profundamente la vida de millones de personas alrededor del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos sistemas ideológicos opuestos. Por un lado, Estados Unidos representaba el capitalismo democrático, basado en la economía de mercado y la libertad individual. Por otro lado, la Unión Soviética, bajo la dirección de Joseph Stalin, promovía el comunismo, un sistema donde el Estado controlaba todos los aspectos de la economía y la sociedad, y donde el Partido Comunista tenía el poder absoluto.
Aunque ambas superpotencias habían sido aliadas en la guerra contra la Alemania nazi, sus diferencias ideológicas rápidamente se hicieron evidentes. En las conferencias de Yalta y Potsdam, los líderes de las potencias vencedoras discutieron la reconstrucción de Europa, pero sus visiones para el futuro del continente estaban en conflicto. Mientras Estados Unidos y el Reino Unido querían reconstruir Europa como un baluarte de democracias capitalistas, Stalin veía la necesidad de crear una zona de influencia soviética en Europa del Este para proteger a la Unión Soviética de futuras agresiones. Este fue el inicio de lo que Winston Churchill describió en su famoso discurso de 1946 como el telón de acero, una barrera invisible que dividía a Europa en dos bloques opuestos. El mundo pronto se alineó con una de las dos superpotencias. En Europa, los países occidentales, con la ayuda del Plan Marshall, se reconstruyeron rápidamente y establecieron democracias liberales. Mientras tanto, los países de Europa del Este, bajo la influencia soviética, adoptaron regímenes comunistas. Esta división de Europa fue uno de los aspectos más visibles de la Guerra Fría, y Berlín, la capital de Alemania, se convirtió en un símbolo de esta división. Aunque Berlín estaba situada dentro de la zona de ocupación soviética, estaba controlada conjuntamente por las cuatro potencias vencedoras, lo que llevó a tensiones constantes. En 1948, Stalin intentó tomar el control de Berlín Occidental al bloquear todas las rutas terrestres que conectaban la ciudad con Alemania Occidental. El objetivo era obligar a los aliados occidentales a abandonar Berlín, pero en lugar de rendirse, Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron un puente aéreo que mantuvo a la ciudad abastecida durante más de un año. Este fue uno de los primeros momentos críticos de la Guerra Fría, y demostró que ninguna de las dos superpotencias estaba dispuesta a ceder terreno en esta lucha ideológica. La Guerra Fría no se libró solo en Europa. En Asia, las tensiones entre el comunismo y el capitalismo también provocaron conflictos. Uno de los primeros fue la Guerra de Corea, 1950-1953. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en dos zonas de ocupación, el norte, controlado por los soviéticos, y el sur, bajo influencia estadounidense. En 1950, Corea del Norte, bajo el liderazgo comunista de Kim Il-sung, invadió el sur con la intención de reunificar la península bajo un régimen comunista. Estados Unidos, temiendo que la caída de Corea del Sur fuera el primer paso en una expansión comunista en Asia, intervino bajo el mandato de las Naciones Unidas. La guerra fue brutal y dejó millones de muertos, pero finalmente terminó en un punto muerto. Corea sigue dividida hasta el día de hoy, y la península es uno de los puntos de mayor tensión en el mundo. Mientras tanto, en América Latina, el ascenso de regímenes comunistas también generó preocupación en Washington. En 1959, la Revolución Cubana llevó al poder a Fidel Castro, quien rápidamente se alineó con la Unión Soviética. Para Estados Unidos, la presencia de un régimen comunista a solo 150 kilómetros de sus costas fue inaceptable, lo que llevó a la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Este intento de derrocar a Castro, respaldado por la CIA, fracasó rotundamente y consolidó la alianza entre Cuba y la Unión Soviética. En 1962, esta alianza llevó al mundo al borde de la guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, instaló misiles nucleares en Cuba, lo que provocó una respuesta inmediata de Estados Unidos. Durante 13 días en octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo. Los soviéticos retirarían los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir la isla y retirar a sus propios misiles de Turquía. La Guerra Fría no solo fue una lucha militar y política, sino también un conflicto ideológico que se libró en todos los aspectos de la vida. La cultura popular, el cine, la literatura y los medios de comunicación se convirtieron en herramientas clave en esta batalla por las mentes y los corazones de las personas. En Estados Unidos, Hollywood produjo películas que glorificaban el estilo de vida capitalista y denunciaban el comunismo, mientras que en la Unión Soviética, los medios controlados por el Estado promovían los valores del comunismo y denunciaban el imperialismo estadounidense. Ambos lados utilizaron la propaganda para promover su visión del mundo y demonizar al otro. Uno de los aspectos más fascinantes de la Guerra Fría fue la carrera espacial, que simbolizó la competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial en órbita, lo que supuso un golpe para el prestigio de Estados Unidos. En respuesta, Estados Unidos creó la NASA y comenzó su propio programa espacial.
La carrera espacial alcanzó su punto culminante en 1969, cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Aunque la carrera espacial fue una competencia por el prestigio, también tuvo importantes implicaciones tecnológicas y científicas, muchas de las cuales siguen influyendo en el mundo hoy en día. Durante las décadas de 1970 y 1980, la Unión Soviética comenzó a mostrar signos de debilidad. El país se vio atrapado en un conflicto prolongado y costoso en Afganistán, que se convirtió en un Vietnam soviético. Al mismo tiempo, la economía soviética estaba en declive, en parte debido a los costos de la carrera armamentista con Estados Unidos. En un intento de reformar el sistema, el líder soviético Mikhail Gorbachev introdujo las políticas de perestroika, reconstrucción económica y glasnost, apertura política. Sin embargo, estas reformas no fueron suficientes para salvar a la Unión Soviética. A finales de la década de 1980, los países de Europa del Este comenzaron a liberarse del control soviético. En 1989, la caída del muro de Berlín simbolizó el fin de la Guerra Fría y el colapso del bloque comunista en Europa. En 1991, la Unión Soviética se disolvió, poniendo fin a más de 4 décadas de tensiones y rivalidades entre las superpotencias. El legado de la Guerra Fría sigue presente en el mundo de hoy. Aunque el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética terminó, muchas de las tensiones que surgieron durante ese periodo continúan afectando la política internacional. Las divisiones entre Oriente y Occidente, los conflictos en el Medio Oriente, y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son, en muchos sentidos, una continuación de las dinámicas que surgieron durante la Guerra Fría.